En el video de hoy voy a hablar sobre la Ley 100 de 1993 y la reforma de pensiones 797 de 2003, tocando el tema del amparo de las pensiones de vejez, invalidez y muerte. Estas describen como tal el objetivo y las características del sistema general de pensiones, donde su principal objetivo es garantizar como tal a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento pues como de las pensiones y prestaciones que se determinan como tal en las leyes, en la cual se describen principalmente en la ley 100, se describe dos diferentes regímenes de pensiones, los cuales son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Principalmente pues las características de esta ley nos dan a entender que la afiliación a una entidad de pensiones es totalmente obligatoria en el país, que la elección del régimen es voluntario, puesto que el régimen solidario de prima media con prestaciones es algo así más público que hace referencia a Colpensiones, y en él lo que hacen es tener como tal un fondo donde pues todas las personas van a tener su dinero en ese mismo fondo. En cambio, en el régimen de ahorro individual con solidaridad es algo un poco más privado, y en él se va a tener como tal su ahorro cada persona individualmente. En este lo que sucede es que pues a la persona le van a dar la pensión hasta que se termine como tal este fondo. También pues los afiliados tendrán el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de validez, vejez y muerte o sobrevivientes. Los aportes siempre van a ser del 16% del salario, ya sea mínimo o si la persona tiene un salario mucho más grande. El traslado de una entidad a la otra va a ser posible, pero se tiene que tener en cuenta que va a ser cada 3 años, se va a poder hacer como tal el traslado, y ya finalmente da como tal pues las normativas que se deben seguir o considerar como al momento de solicitar la pensión, ya sea por vejez, por invalidez o por sobrevivencia. En cuanto a la pensión por vejez, los requisitos es que principalmente ya tenga cumplida la, la mayoría pues de edad que se pide. Cuando se creó la ley se pedían 55 años para mujeres y 60 para hombres, pero se estipuló en el artículo o en el párrafo 4 que esta iba a subir para el 2014 a 57 para mujeres y a 62 para hombres. Ya pues la otra de sus condiciones es haber cotizado por lo mínimo 1000 semanas, donde pues el pensionado pues recibirá el 65% del salario, teniendo en cuenta pues el sueldo de los últimos 10 años, y por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje incrementará en un 2%, llegando a un monto máximo al 80%, pero se debe considerar que pues la pensión mínima será igual a un salario mínimo vigente. En cuanto a la pensión por invalidez, por riesgo común, en la ley se considera una persona con invalidez cuando pierde el 50% de su capacidad. Y los principales requisitos para poder recibir esta es que haya perdido como tal lo que mencioné anteriormente, el 50% de su capacidad, y haber cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse la invalidez, y este recibirá el 45% del monto, pero sin ser inferior al salario mínimo legal mensual. Ya para la pensión de sobrevivencia, los requisitos para esta es también que haya tenido como tal 26 semanas al momento de fallecer la persona, y que la persona que vayan a ser beneficiarias, ya sea la cónyuge, en la ley 100 nos dicen que debe demostrar que haya vivido al menos 2 años con la persona. Si tiene hijos menores de 18 o de 25 años que se encuentran estudiando, también van a poder acceder a esta pensión, o que en el caso que pues el fallecido no tenga hijos ni cónyuge, esta pensión se le va a dar a los padres, pero los padres deben demostrar principalmente que pues dependían de él. Si se comprueba pues que el fallecido no tiene ni hijos, ni cónyuge, ni padres a los que ayudaba, se le podrá dar a hermanos que se encuentren en invalidez, o si no, como tal, ya el fondo se quedará con la misma pensión. Ya como tal, en la reforma 793, las cosas cambian un poquito y los requerimientos también, puesto que se ve un aumento de las semanas cotizadas llegadas hasta las 1300 semanas. Esto es hasta el 2015.
para la pensión y el aumento por cada 50 semanas será solo del 1,5%. En cuanto a la pensión de sobrevivencia, la cónyuge ya no debe demostrar 2 años, sino más de 5 años para para recibir como tal la pensión de su marido. Y finalmente, pues esta ley y su reforma se relacionan con el Estado Social de Derecho en cuanto a que se busca que la persona tenga una vejez digna, libre y autónoma, basándose principalmente pues como tal en la dignidad humana y en la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales. Y que sin importar pues las condiciones socioeconómicas, la persona se le pueda garantizar una buena calidad de vida teniendo en cuenta un envejecimiento digno o ya sea por invalidez tener una buena calidad de vida. Por eso se ha obligado desde 1993 a que las personas accedan como tal a una pensión.